Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones alrededor del fuego. El día de hoy estoy de nuevo con mi padre, él es Jesús Moreno, que nos estuvo acompañando en el episodio pasado. Les recuerdo que estamos haciendo una miniserie de los 7 principios universales y el día de hoy nos corresponde precisamente el principio de correspondencia y este es el tema en el cual vamos a conversar. Antes de comenzar, quería dejar en claro que las leyes universales no están atadas a ninguna religión ni ninguna filosofía específica, sino que son precisamente, como lo dice su nombre, universales. Entonces, Jesús, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este segundo episodio de las 7 leyes. Hola, Saris, una buena noche ya y listos. Aquí estamos para compartir nuevamente esta segunda parte de Leyes Universales. Perfecto. Entonces, como les decía, hoy vamos a conversar sobre el principio de correspondencia, que nos dice lo siguiente: como arriba es abajo, como abajo es arriba. Entonces, Jesús, el micrófono es tuyo para que nos ayudes a hacer un poco más comprensible este principio. Muy bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que estas leyes universales no trabajan individualmente. Quiero decir con esto que cada una está ligada con las otras. Si las miramos individualmente, seguramente vamos a entrar de pronto en confusión y sobre todo en esta ley. Esta ley nos dice, como ya nos comentó Saris, que como es arriba es abajo, que como es abajo es arriba. Pero es importante aclarar que las cosas, los acontecimientos, las experiencias se dan y suceden de acuerdo al nivel de correspondencia en que se esté actuando. Cuando hablamos de nivel de correspondencia, estamos hablando de que no todos los seres nos encontramos vibrando en la misma frecuencia y tenemos el mismo plano dimensional de conciencia. Miremos lo siguiente. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el plano de las plantas o de las hormigas, del reino mineral y del reino animal? Pues allí en esa correspondencia se dan los procesos de vida como son: se nace, se crece, se reproduce, se multiplica y se muere. Pero en ese proceso de vida también se nutren, se alimentan, se ayudan de alguna manera en ese nivel de correspondencia. Pues en el plano humano, en el plano de conciencia humana, también nacemos, crecemos, nos reproducimos, nuestro cuerpo se deteriora y finalmente salimos de él. Y durante la vida pues tratamos de conseguir el sustento, de tener un buen nivel de vida, una buena calidad de vida. Entonces observamos que las cosas son iguales en esencia, pero diferentes en procedimiento. Y esto marca como esos diferentes niveles de correspondencia. Los incas tenían una frase muy interesante, o veían o ven el mundo de una manera muy interesante. Ellos dicen: no existe ni lo bueno ni lo malo, ni el bien ni el mal. Solo existen dos niveles de correspondencia. Uno, un plano donde las energías son pesadas y densas, y otro plano donde las energías son sutiles y refinadas. Entonces ahí podemos entrar a aclarar un poquito esta ley de correspondencia. Cuando decimos que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, entonces miramos que en el plano de las energías pesadas y densas, los seres que están en ese plano por ignorancia, pues se organizan, tienen su jerarquía, tienen unos principios, luchan por conseguir beneficios individuales. Pero en el plano de las energías sutiles y refinadas, también las conciencias y los seres que están allí se organizan, tienen una jerarquía, pero ya los objetivos son diferentes. Mientras abajo el objetivo es individual,
Entonces yo quiero conseguir para mí el beneficio, para mí me interesa estar bien, mientras que en el nivel de arriba, trabajo para todos, nos unimos para conseguir un beneficio mutuo y todos trabajamos para tener una mejor calidad de vida, pero a nivel universal. Abajo se da la individualidad, arriba se da la universalidad. Entonces, miremos las diferencias. Por eso es importante comprender la ley de correspondencia con la ley de polaridad. Ya cuando trabajemos esta ley de polaridad va a quedar un poco más claro, pero miremos. Mientras que en el nivel de polaridad densa, ¿qué encontramos ahí? Ignorancia, individualidad, egoísmo, sombras, oscuridad, de alguna manera. Arriba encontramos esperanza, verdad, universalidad, amor. Entonces observemos que hay una escala de valores abajo y arriba hay una escala de valores, pero unos en el plano de la oscuridad o de la ignorancia y otros en el plano de la luz, en el plano del conocimiento. Entonces es importante comprender que existen diferentes niveles de correspondencias. En ambos se busca un beneficio, pero en uno es el beneficio individual, en el otro se busca un beneficio común. El beneficio del individuo se da de algunos planos de ignorancia y de una conciencia muy limitada, porque no hemos podido comprender que todos hacemos parte de un engranaje cósmico, de un organismo mucho mayor, y que dependiendo como nosotros actuemos a nivel individual, estamos afectando toda la organización. Eso se da simplemente por un desarrollo de conciencia. Entonces, si lo miramos en el plano, ya que trabajamos la ley de mentalismo, donde decimos que todo es mente, que el universo es mental, así como sea nuestra mente, como tengamos nuestro mundo mental, así se va a reflejar en nuestro mundo físico. Dicho de otra manera, si nosotros tenemos una mente donde trabajamos y decimos o estamos afirmando que la debilidad, la enfermedad, la pobreza, la tristeza, pues nuestro cuerpo físico está somatizando esa información y lo que va a reflejar el cuerpo físico es justamente eso: debilidad, desesperación, tristeza, enfermedad. Como es arriba, es abajo. Entonces, yo creo que mirando esta parte ya, concretándola, abajo tenemos la expresión por ignorancia de lo que es el odio, y arriba tenemos ya una expresión por conciencia de lo que es el amor. Hablando un poco más claro de esta parte de lo que es el amor es básicamente comprensión. Quiere decir con esto que estoy amando a todas las formas de vida cuando yo comprendo su estado, su desarrollo, cuando comprendo que cada cual en su nivel hace lo que debe hacer y lo que considera que es bueno para él. Cuando yo entro en esa comprensión, realmente estoy amando, ya no estoy juzgando ni estoy criticando, simplemente entiendo y comprendo que se están expresando de acuerdo a su nivel de correspondencia. No sé si hasta ahí vamos claros o hay alguna cosa que queramos profundizar un poco más, Aris. No, creo que por ahora todo está claro, puedes continuar. Bien, entonces miremos otros postulados que nos aclaran un poco más esta parte de la correspondencia. Hay un postulado que dice, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. No podemos pretender, y hay gente que lo ha hecho, pero pues esa es una salida de ley, una salida de este principio de correspondencia. Imaginen ustedes tener un león de mascota en la casa, o un cocodrilo, o una serpiente, y de hecho hay personas que lo han hecho.
pero estos seres no están en el lugar que les corresponde, y eso simplemente está marcando una salida de correspondencia, porque cada cosa tiene un lugar determinado y debe estar ahí y no en otro. Otro principio, otro postulado nos dice: en un lugar se manifiesta y sucede solo lo que es correspondiente a ese nivel. Miremos esto. Si yo me voy a una tribu que no ha tenido contacto con la civilización, pues ellos tienen una jerarquía, tienen un desarrollo, tienen unas costumbres que son completamente diferentes a las que ya tenemos cuando entramos en un mundo, entre comillas, civilizado. Pero si ellos, por ejemplo, no podemos pretender que ellos utilicen adecuadamente un cuchillo y un tenedor, porque no han entrado en esa correspondencia. Quizás ellos toman el alimento con la mano, y para ellos eso está bien, porque es correspondiente a su nivel de conciencia y a su nivel de expresión. Pero ya en nosotros no podemos entrar a un sitio o empezar a tomar el alimento siempre con la mano como lo hacen ellos, porque ya no estamos en esa correspondencia. Tenemos otra información que nos lleva de pronto a ser, no sé si más pulidos o más sutiles en la forma como lo hacemos, pero eso nos lleva a comprender cuáles son los niveles de correspondencia. Y cuando hablamos de este postulado anterior que nos dice que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, hay un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo pretender entrar a un templo, a una iglesia, a pedir tamales, porque no es correspondiente eso ahí. Si yo quiero un tamal, tengo que ir a un restaurante o una tienda donde los vendan, pero en un templo se va a hacer otro tipo de cosas. Entonces, observemos que nosotros los seres humanos a veces nos salimos de correspondencia, a veces actuamos de una manera que nos saque de esa armonía que es la de correspondencia. Y hay otro principio, otro postulado que nos aclara más esta parte, que dice: aunque todo esté allí, solo verás lo que es correspondiente a tu nivel. Aquí podemos tener muchas cosas, pero vamos a encontrar solo lo que no es correspondiente. Y viene el ejemplo nuevamente de la tribu que está allá, que no ha tenido contacto con la civilización. Entonces imaginemos que ellos en alguna oportunidad, por alguna circunstancia, se encontraron un computador. Entonces ellos ven un aparato extraño, algo que no saben ni cómo se llama ni para qué sirve, pero simplemente ven que en la pantalla se refleja el sol, la luz. Entonces quizás lo lleven a su oído, lo cuelguen para que refleje la luz del sol. Ellos encontraron un objeto que refleja la luz del sol, pero no encontraron un computador porque no está dentro de su nivel de correspondencia. Igualmente nosotros aquí suceden muchas cosas que no las hemos encontrado porque no están en nuestro nivel de correspondencia, como es una sociedad, por ejemplo, de cuarto nivel. Una sociedad de cuarto nivel es aquella donde no existe el dinero, donde no existe la propiedad privada, sino que simplemente todos somos administradores de los bienes de producción y lo que se distribuye es el fruto, pero nadie es dueño de un bien de producción. En un ejemplo sencillo, si hay una planta o un cultivo de manzanas, nosotros, todos, la comunidad de cuarto nivel, debe administrar y procurar que ese cultivo de manzanas esté bien. Pero ese cultivo de manzanas no le pertenece a nadie. Simplemente se toman los frutos y se distribuyen equitativamente. Aquí en el tercer nivel, pues el cultivo de manzanas le va a pertenecer a quien sea propietario del terreno, quien lo haya sembrado y que por algún documento de notaría certifique que es el dueño y propietario de esto. Entonces observemos que ya realmente hay los principios de una sociedad de cuarto nivel, donde no existe el dinero, donde no existe la propiedad privada, pero aún no la vemos porque aún no hemos logrado esa comprensión.
y esa universalidad de las cosas. Esa está en un plano de correspondencia superior. En las civilizaciones superiores existen muchas cosas que aún nosotros ni siquiera las imaginamos. La capacidad, por ejemplo, de vencer la fuerza de gravedad, la capacidad que tienen de despolarizar la materia para atravesar un muro, por ejemplo, ellos lo tienen, lo pueden hacer, pero para nosotros, por correspondencia, aún no se da. Arriba, tienen un nivel jerárquico, tienen un ordenamiento, una organización, pero hacia el beneficio común. Aquí nosotros tenemos un orden jerárquico, una organización que está basada en leyes o normas humanas que no son perfectas y que cambian continuamente. Si hay una ley o un principio que cambie, pues no es un principio universal. Los principios universales son que existen y funcionan en todo el universo, porque son principios universales, no tienen cambio, simplemente están ahí. Y así nos rebelemos en contra de ellos, ellos seguirán existiendo. Y si nos rebelamos y los ignoramos, pues simplemente vamos a tener el impacto de la salida de ley. Entonces vamos a entrar en situaciones de desarmonía, de crisis emocional, psicológica, no vamos a sentirnos agradables porque hemos violado los principios universales. Ok, tengo una pregunta, disculpa Sí, que te claro. interrumpa. Me viene a la cabeza la duda de qué diferencia habría o cómo podemos diferenciar la ley de correspondencia con lo que llamaríamos el conformismo. Es decir, el decir, bueno, yo estoy en este lugar y no hay nada que pueda hacer para salir de esta situación porque a mí me corresponde estar en esta situación. Por ejemplo, no sé, en la pobreza, sí, por dar un ejemplo más sencillo. Entonces, una persona que nació en la pobreza podría simplemente aceptar esa situación, como pasa, por ejemplo, en el hinduismo, que es como que existen las castas y se acepta para toda la vida que esa es la situación que te corresponde en esta encarnación. ¿Qué diferencia habría allí en tema de correspondencia y conformismo? Ok. Mire, el caso que tú dices que hablas de la India, donde están las castas, pues sí, ese es un error garrafal que ha establecido, yo no sé, un orden gubernamental o lo que sea, que han establecido que el que nació en una casta pobre tiene que ser pobre toda la vida. Error. Ahí le están cercenando la libertad del ser. Ahí entramos en la parte que es el libre albedrío. Nosotros, los seres humanos, todo es posible para nosotros. Todo, absolutamente todo. Lo que debemos hacer es ubicarnos en la correspondencia que nos lleva para que eso sea posible. Pero hablando de la pobreza, entonces uno dice, voy a montar un negocio, pero es que este negocio es difícil, yo no creo que me den lo suficiente. Tenemos esa mentalidad, un principio de mentalismo, de que finalmente nací pobre y así voy a quedar, de que yo nací para sufrir y esa va a ser mi vida así. Pues por correspondencia, yo mismo estoy generando, estoy construyendo esa vivencia. Pero simplemente si yo comprendo que lo que la vida me está mostrando es simplemente para superarlo, que si tengo una situación de crisis, simplemente la vida lo que me estás diciendo es, tú tienes la capacidad de superarlo y te estoy colocando esta situación para que detones toda la riqueza que hay en ti, para que detones la capacidad de superar las situaciones. Entonces, nada se da para que permanezca por siempre. Al contrario, cada experiencia que se nos presenta es simplemente una maravillosa lección de la vida para superarla. ¿Y cómo la vamos a superar? A través del principio del mentalismo nos vamos a colocar en una ley de correspondencia diferente. Lo primero que vamos a hacer es dejar de pensar que esta situación no va a cambiar, que simplemente estoy en la pobreza y va a seguir siendo pobre, que siempre estoy enfermo y voy a seguir siendo enfermo. Mientras tengamos ese pensamiento, pues esa es nuestra correspondencia, pero tenemos una correspondencia donde
tenemos el poder, la fuerza y la capacidad, primero de ser felices y segundo de poder transmutar y cambiar todas las situaciones que se nos presenten en la vida. Surgió la pregunta también acerca de cuál sería un ejemplo de una salida de ley en el principio de la correspondencia. Un ejemplo de salida de ley, pues, bueno, ya lo vimos, ¿no? Si tú llegas a una iglesia a pedir tamales, pues el curita te va a sacar, no se burle de mí, vaya a pedir esto en otro lado. Pero es que hay muchos ejemplos de salida de ley. A ver, por ejemplo, le apuntamos a la lotería. Le apuntamos a la lotería porque creemos en la suerte, y resulta que la suerte no existe, son simplemente correspondencias, simplemente derechos de conciencia. Entonces observamos que hay personas que vienen con una facilidad de conseguir dinero y la vida les sonríe. Pues tienen una correspondencia de vidas anteriores, lo trabajaron en vidas anteriores. Yo no dice, pero esto no es justo porque esta persona, y yo que trabajo y trabajo y trabajo, y no tengo la misma fortuna que esta persona tiene. Pero es que estamos siguiendo todo tan solo a un proceso de vida, pero resulta que nosotros hemos tenido experiencias de vida anteriormente en cantidad, y hay cosas que hasta ahora en este momento empezamos a cosecharlas, a disfrutarlas, porque el universo no se queda con nada. Si lo hemos trabajado en vidas anteriores, el fruto llegará en esta o en la próxima, pero va a llegar. Salida de correspondencia, mira, hay tribus y hay personas, yo no sé si ustedes lo hayan visto, que se colocan unos collares en el cuello a los niños y en la medida que van creciendo le van colocando otro y terminan con un cuello larguísimo. Pues se salieron de naturaleza, se salieron de la correspondencia de naturaleza. Los japoneses tienen una idea de que los pies pequeños en una mujer es un atractivo que despierta la sensualidad de las personas, y entonces a los pequeñitos, a las niñas, no les cambian los zapatos y sus piecitos no crecen y tienen deformidad en sus pies porque piensan que de esa manera van a lograr tener unos pies pequeños. Entonces imaginemos, mire, son ideas y son principios cerrados que llevan ¿a qué? A salidas de naturaleza. Una salida de naturaleza para nosotros es de correspondencia, es cuando tomo el alimento, el almuerzo, la comida y siento que ya estoy bien, estoy lleno, pero hay un postre tan delicioso que no me importa que esté lleno, pero me lo voy a comer porque se ve delicioso. ¿Y qué viene después? Por correspondencia, una indigestión, un malestar. Sí, se me viene a la mente también un ejemplo que creo que ahorita es muy común, que quizás pueda ser un tema delicado, y es el tema de humanizar a los animales. Siento que de pronto esta podría ser una salida de la correspondencia y de la naturaleza de estos seres. ¿Qué opinas tú? Es perfecto, ese es un ejemplo muy claro, porque ya vemos, por ejemplo, los animalitos que les ponen zapatos, ¿cierto? Y el animal necesita tener el contacto con la tierra. Pues, ¿qué va a ocasionar estos animalitos que le ponen zapatos? Que van a empezar a generar unas enfermedades porque no hay una descarga de la energía estática de estos seres que la hacen a través de los piecitos. Y nosotros los seres humanos de vez en cuando, ojalá todos los días, deberíamos descansarnos y hacer contacto con la madre tierra para poder descargar energía estática, que si no lo hacemos se convierte en situaciones de estrés, de congestión energética, y eso obviamente no se enferma. Pero entonces vemos también que a los animales ya les ponen gafas, les ponen sombreros, les ponen vestido, salida de correspondencia, y eso se da simplemente por ignorancia de ese principio y de esa ley. Ok, muchas gracias, perfecto. ¿Tienes algo más que agregar respecto a este principio? Algo muy simple, y es observemos nuestra vida y miremos en qué momento nos estamos saliendo de una correspondencia. Pero lo importante es cuál va a ser nuestra correspondencia de ahora en adelante. Una correspondencia de vitalidad, de felicidad, de la alegría de estar vivo, una correspondencia de servicio hacia el conglomerado,
una correspondencia de sentirme bien y de desarrollar y expresar el amor a través de mis acciones y expresar el amor con todos los seres y todas las formas de vida. Si tengo ese propósito, pues ya puedo observar en qué momento me salí de esa correspondencia y estoy entrando en la correspondencia del egoísmo, trabajo para mí, a mí no me importa lo que le suceda a él, y simplemente yo lo hago porque a través de esto me gano un dinero, pero no estoy sirviéndole a la comunidad. Entonces, si definimos y hacia cuál es nuestro horizonte y hacia dónde vamos, pues vamos a tener muy clara en qué momento nos salimos de correspondencia. Y simplemente, si nos salimos de correspondencia, ¿qué debemos hacer? Entrar nuevamente en la correspondencia, corregir, porque nada se da por siempre, sino que todo es susceptible de mejorar, absolutamente todo. Esa sería como la sugerencia y el tip que les dejo para que empecemos a trabajar en ese aspecto. Perfecto, muchas gracias. Creo que podemos decir que básicamente las leyes universales son también una elección, por así decirlo, es decir, está dentro de nuestro libre albedrío cumplirlas o no, pero como ya hemos escuchado, en el momento en el que nos salimos de ella, pues también tenemos que estar atentos y dispuestos a este efecto que se va a generar, ¿no? Que es también el tema de la ley de causa y efecto que hablaremos más adelante. Entonces, te agradezco mucho, Jesús. Gracias por haber estado en este episodio de Conversaciones alrededor del fuego y pues nos vemos en el próximo capítulo. Claro que sí, a ti gracias por la oportunidad y nos veremos entonces tratando el tema del principio de vibración. Perfecto, muchas Una buena gracias. tarde, un buen tiempo para todos, gracias. Gracias. Nos vemos entonces en un próximo capítulo. Chao. Ok.